La vi con vida 9 meses después de su funeral, entregando un sobre a un diplomático mientras yo me quedaba congelado. Mi nombre es Javier Ortega, primer violín de la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de Madrid. Tengo 34 años y hasta hace 9 meses mi vida transcurría entre los ensayos en el majestuoso teatro y las tardes apacibles junto a Marta Velasco, mi prometida, en nuestro apartamento del barrio de las Letras. Vivíamos rodeados de música, libros antiguos y el aroma del café recién hecho que se colaba por las ventanas desde la cafetería de la esquina. Marta trabajaba como traductora freelance especializada en arte y cultura. Dominaba 5 idiomas y soñaba con abrir algún día su propia agencia de traducción especializada en catálogos de museos. Nos íbamos a casar en primavera. Habíamos apartado ya el pequeño salón junto al retiro para la celebración. Todo cambió aquel febrero, gris, cuando recibí la llamada que destrozó mi mundo. Marta había viajado a Sevilla para traducir unos documentos relacionados con una exposición temporal. Un terrible derrumbe en la línea 1 del metro sevillano se había cobrado la vida de 7 personas. Su nombre apareció en la lista de fallecidos. Recuerdo el vuelo apresurado a Sevilla, la morgue fría e impersonal, la identificación a través de sus efectos personales. Su cuerpo estaba tan dañado que me recomendaron no verlo. El ataúd permaneció cerrado durante todo el funeral. Los días posteriores se convirtieron en una nebulosa de condolencias, arreglos funerarios y una soledad aplastante que se instaló en cada rincón de nuestro apartamento. Los meses siguientes sobreviví entre analgésicos para el dolor y somníferos para las noches. Mi Stradivarius, un legado de mi abuelo, se convirtió en mi única compañía y consuelo. La música me mantenía a flote cuando todo lo demás parecía hundirse bajo mis pies. Mis compañeros de orquesta respetaban mi dolor manteniendo una distancia prudente. El maestro Romero, mi mentor desde el conservatorio, era el único que ocasionalmente me visitaba con botellas de buen vino y largas horas de silencio compartido. Aquel atardecer de septiembre, caminaba distraído frente al Museo Reina Sofía. El cielo de Madrid se teñía de naranja mientras los turistas se dispersaban buscando restaurantes para la cena. Llevaba la partitura del concierto para violín de Sibelius bajo el brazo, intentando concentrarme en los pasajes más complejos para el ensayo del día siguiente. El aire conservaba ese calor sofocante típico del final del verano madrileño. Me detuve junto a la fuente para refrescarme el rostro cuando algo captó mi atención en la entrada lateral del museo. Una mujer de cabello platino y gafas oscuras entregaba un sobre manila a un hombre trajeado junto a un coche oficial con matrícula diplomática. A pesar del cambio en su apariencia, a pesar de los metros que nos separaban, a pesar de los 9 meses transcurridos, cada célula de mi cuerpo reconoció aquel perfil, aquella forma de mover las manos al hablar, aquella inclinación característica de la cabeza. Era Marta, mi Marta. El tiempo pareció detenerse mientras mi cerebro procesaba lo imposible. Sentí cómo la sangre se helaba en mis venas y luego se precipitaba con violencia hacia mi corazón. Dejé caer la partitura. Grité su nombre con una voz que no reconocí como propia. Ella giró ligeramente la cabeza, un movimiento casi imperceptible. El hombre del traje la tomó del codo apresurándola hacia el vehículo. Corrí como nunca había corrido en mi vida, esquivando turistas y saltando obstáculos. Un motorista de reparto apareció de la nada cortándome el paso. Caí sobre el asfalto caliente. Cuando logré incorporarme, el coche diplomático desaparecía tras las murallas de la estación de Atocha. Permanecí inmóvil en medio de la plaza, ignorando las miradas de los transeúntes y el dolor punzante en mi rodilla. Un guardia de seguridad se acercó preguntándome si necesitaba ayuda médica. Le describí frenéticamente lo que acababa de ver. Le hablé de Marta, del coche diplomático, de la imposibilidad de todo aquello. Su mirada compasiva me hizo darme cuenta de cómo sonaban mis palabras. Me ofreció llamar a alguien que pudiera acompañarme a casa. Decliné su oferta y recogí mi partitura manchada del suelo. Cojeando levemente, me dirigí hacia mi apartamento con la cabeza ardiendo de preguntas. Esa noche no pegué ojo.
Saqué todas las fotografías de Marta que había guardado en cajas tras su muerte. Examiné cada detalle de su rostro, su cabello, castaño que ahora era platino, sus gestos que conocía mejor que los míos propios. Busqué en internet noticias sobre el accidente del metro. Revisé una y otra vez la lista oficial de víctimas. Allí seguía su nombre, inalterable, definitivo. María Teresa Velasco Gutiérrez, 29 años. Recordé las interminables gestiones con la funeraria, el papeleo del seguro, las condolencias de sus padres que habían volado desde Buenos Aires para el funeral. No podía estar equivocado, pero tampoco podía negar lo que habían visto mis ojos. Por la mañana llamé al Teatro Real para disculparme por mi ausencia. Inventé una gripe repentina que el maestro Romero fingió creer. Regresé al Reina Sofía y pasé todo el día vigilando las entradas. Pregunté a los guardias por coches oficiales, por empleados del museo que pudieran trabajar con delegaciones diplomáticas. Nadie supo darme información útil. Al caer la tarde, cuando ya me disponía a marcharme, noté que me observaban. Un hombre con auricular y aspecto de seguridad privada me fotografiaba discretamente con su móvil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se alejó rápidamente hacia un coche oscuro estacionado en doble fila. Los días siguientes, establecí una rutina obsesiva. Acudía al museo a diferentes horas, cambiando mi aspecto, intentando pasar desapercibido. Mis compañeros de la orquesta comenzaron a preocuparse seriamente por mis ausencias y mi aspecto desaliñado. El maestro Romero me advirtió que mi puesto podía peligrar si seguía faltando a los ensayos. No me importaba. Cada fibra de mi ser estaba concentrada en un solo objetivo. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar a Marta. Una semana después de mi primera visión, decidí cambiar de estrategia. Si Marta estaba viva, tenía que haber dejado rastros administrativos en alguna parte. Recordé que en sus últimos meses trabajaba principalmente para fundaciones culturales y museos. Visité el registro mercantil central en la calle Príncipe de Vergara. Me presenté como investigador preparando un artículo sobre fundaciones culturales españolas. La funcionaria, aburrida de su rutina, apenas prestó atención a mi solicitud. Me permitió acceder a los registros públicos de fundaciones y asociaciones culturales constituidas en los últimos 5 años. Pasé horas revisando documentos, estatutos, registros de juntas directivas. Cuando estaba a punto de darme por vencido, un nombre captó mi atención. Fundación Herencia Ibérica, constituida hacía 3 años con el propósito de preservar y difundir el patrimonio artístico español en el extranjero. Entre los colaboradores externos listados en su memoria anual, aparecía M.T. Velasco como traductora para catálogos y documentación internacional. La fundación tenía su sede en un elegante edificio del Paseo de Recoletos. Al día siguiente, me presenté en las oficinas de la Fundación Herencia Ibérica con el pretexto de ofrecer mis servicios como asesor musical para un supuesto catálogo sobre instrumentos históricos. La recepcionista, una mujer mayor con aires de institutriz, me informó que debía solicitar una cita previa por correo electrónico. Mientras hablaba, observé las fotografías enmarcadas en el vestíbulo. Miembros de la junta directiva con autoridades culturales, inauguraciones de exposiciones, actos benéficos. En una de ellas, en segundo plano, creí distinguir a Marta junto a un hombre mayor de aspecto distinguido que estrechaba la mano del ministro de Obras Públicas. Al salir, noté que un coche negro con cristales tintados estaba aparcado frente al edificio. El mismo vehículo me siguió discretamente durante varias calles hasta que me mezclé entre la multitud del metro. Aquella noche, al regresar a mi apartamento, supe inmediatamente que alguien había estado allí. Nada había desaparecido, pero mis partituras estaban ligeramente descolocadas, mi ordenador en un ángulo diferente al que lo había dejado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras revisaba cada rincón buscando micrófonos o cámaras ocultas. La primera llamada llegó pasada la medianoche. Al descolgar solo escuché el sonido distorsionado de un violín. Mi violín era una grabación de mi último concierto, pero alterada digitalmente, convertida en una cacofonía desagradable.
Después, una voz metálica pronunció unas palabras que me helaron la sangre. Las partituras arden fácilmente. Colgaron antes de que pudiera responder. Intenté rastrear la llamada, pero provenía de un número oculto. Las llamadas continuaron en los días siguientes, siempre de madrugada, siempre con fragmentos distorsionados de mis interpretaciones, seguidos de la misma amenaza siniestra. Cada día que pasaba, mi obsesión crecía junto con mi miedo. Había perdido peso, apenas dormía. Mi rendimiento en la orquesta se había deteriorado hasta el punto de que el maestro Romero me había asignado temporalmente al segundo atril. Necesitaba confiar en alguien. Una tarde, tras el ensayo, abordé a mi mentor en su despacho. Le conté todo, desde la aparición de Marta hasta las llamadas amenazantes. Esperaba incredulidad, quizás una recomendación para visitar a un psiquiatra. En lugar de eso, vi cómo el color abandonaba su rostro mientras me escuchaba en silencio. El maestro Romero cerró con llave la puerta de su despacho y bajó las persianas. De un cajón con doble fondo, extrajo un dispositivo USB negro. Me confesó que Marta se había puesto en contacto con él 3 semanas antes del accidente. Le había entregado aquel dispositivo encriptado pidiéndole que lo guardara en absoluto secreto. Solo debía entregármelo si ella desaparecía en circunstancias sospechosas. El miedo le había impedido cumplir su promesa después del accidente. Estaba convencido de que la muerte de Marta no había sido casual y temía por mi seguridad. En mi apartamento, con las cortinas cerradas y el teléfono desconectado, conecté el USB a mi ordenador. Estaba protegido con contraseña. Probé fechas, significativas para nosotros, nombres de mascotas, lugares favoritos. Nada funcionaba. Frustrado, estaba a punto de rendirme cuando recordé una conversación trivial con Marta. Me había contado que en sus trabajos como traductora siempre usaba como contraseña el nombre de su primera mascota, seguido del título de su obra literaria favorita. Tecleé Tango Rayuela. La pantalla se iluminó con decenas de carpetas ordenadas meticulosamente. Lo que descubrí esa noche me dejó sin aliento. El dispositivo contenía cientos de documentos organizados cronológicamente, facturas falsificadas de restauraciones nunca realizadas, fotografías de piezas de arte sacro antes y después de ser sustituidas por copias casi perfectas, inventarios de iglesias y conventos de toda España, con anotaciones sobre la facilidad de acceso y el valor de mercado de sus tesoros. Correos electrónicos codificados entre miembros de la fundación y compradores extranjeros. Y lo más impactante, documentos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, autorizando el transporte de obras para exposiciones internacionales que nunca regresaban a España. La verdad comenzaba a tomar forma ante mis ojos como una sinfonía macabra. La Fundación Herencia Ibérica era una tapadera para una sofisticada red de tráfico de arte sacro. Aprovechando la restauración de iglesias y conventos financiada con fondos públicos, sustituían piezas originales por copias casi perfectas. Las originales salían del país camufladas como piezas en préstamo para exposiciones temporales. Un sistema perfecto amparado por sellos oficiales y contactos en las más altas esferas. Marta había descubierto la trama mientras traducía documentos aparentemente inocuos. Había reunido pruebas durante meses, arriesgando su vida, pero algo había salido mal. La habían descubierto. El supuesto accidente en el metro de Sevilla debía haber sido su eliminación, pero por alguna razón seguía viva, trabajando para ellos. Quizás la necesitaban por sus conocimientos, quizás la controlaban mediante amenazas. Ahora yo también estaba en su punto de mira. Las llamadas, la vigilancia, el registro de mi apartamento. Sabían que estaba tras la pista. No podía confiar en la policía, no sabiendo que había implicados con tanto poder. Necesitaba ayuda profesional. Contacté con mi prima Silvia Ortega, periodista de investigación en El País. Habíamos estado muy unidos desde la infancia, aunque nos habíamos distanciado tras la muerte de Marta, principalmente por mi aislamiento, autoimpuesto. La cité en un pequeño café de Lavapiés, lejos de nuestros lugares habituales. Llegué 1 hora antes,
cambiando varias veces de transporte para asegurarme de que nadie me seguía. Silvia apareció puntual, con su característica melena roja y su libreta siempre a punto. Su expresión de sorpresa al verme revelaba mi deteriorado aspecto. Le conté todo, desde la aparición en el Reina Sofía hasta el USB y las amenazas. Silvia tomó notas con precisión profesional, haciendo preguntas agudas que me obligaban a recordar detalles que había pasado por alto. No mostró ni un ápice de incredulidad. Cuando terminé mi relato, sacó su ordenador portátil y me mostró un archivo en el que había estado trabajando durante meses. Una investigación sobre robos sistemáticos de arte sacro en iglesias rurales de Andalucía y Extremadura. Casos aparentemente aislados que ella había comenzado a conectar. Nuestras investigaciones encajaban como piezas de un rompecabezas siniestro. Silvia tenía contactos en la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Un inspector de confianza le había confesado que existía una investigación en curso sobre tráfico de bienes culturales, pero que se había estancado por presiones políticas desde arriba. Nadie se atrevía a tirar del hilo que conducía hacia despachos ministeriales. Su contacto también le había filtrado información sobre un gran movimiento de piezas previsto para la semana siguiente en Sevilla, coincidiendo con la procesión extraordinaria de la Virgen de la Macarena. Una fecha perfecta. La ciudad estaría abarrotada, las calles cortadas por el recorrido procesional, y cualquier movimiento sospechoso quedaría diluido entre el gentío y la confusión. Decidimos viajar a Sevilla esa misma noche. Silvia consiguió 2 billetes en el último AVE y reservó habitaciones en una pequeña pensión familiar de la Alameda de Hércules, lejos del circuito turístico y de las zonas donde se concentraría la procesión. El viaje transcurrió en 1900 en un silencio tenso, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo repasaba mentalmente las imágenes del USB, intentando conectar personas y lugares. Silvia trabajaba en su ordenador, cruzando datos y preparando contactos en Sevilla. Durante 3 días, recorrimos anticuarios, hablamos con restauradores bajo identidades falsas, visitamos iglesias y conventos mencionados en los documentos. Silvia utilizó sus credenciales de periodista para acceder a información sobre los patrocinadores de la procesión extraordinaria. La Fundación Herencia Ibérica aparecía como principal mecenas, habiendo donado un nuevo manto bordado en oro para la Virgen. También descubrimos que varios diplomáticos centroamericanos asistirían como invitados especiales, alojados en el exclusivo Hotel Alfonso XIII a cargo de la Fundación. La noche previa a la procesión, un contacto de Silvia en la Hermandad de la Macarena nos proporcionó información crucial. La Fundación había solicitado permisos especiales para acceder con vehículos a zonas restringidas durante la procesión. También había financiado la restauración de varias piezas de orfebrería que serían exhibidas por primera vez durante el recorrido. Nuestro informante, un hermano de la cofradía preocupado por irregularidades que había notado, nos confió que había visto documentos que indicaban un traslado inminente de piezas hacia el puerto de Cádiz, inmediatamente después de la procesión. La mañana de la procesión, Sevilla bullía de actividad. Miles de personas abarrotaban las calles desde primera hora para conseguir un buen sitio. El aroma del incienso y la cera derretida impregnaba el aire mientras las bandas ensayaban en Minumosin las plazas aledañas. Nos colocamos estratégicamente cerca de la tribuna de autoridades, mezclados entre la multitud de fieles y turistas. Silvia llevaba una cámara profesional que justificaba nuestra posición privilegiada. Yo escaneaba nerviosamente cada rostro, cada movimiento sospechoso. El momento llegó cuando el cortejo de autoridades comenzó a ocupar sus lugares en la tribuna. Entre ellos, escoltada por 2 hombres de traje oscuro y complexión atlética, apareció Marta. Llevaba un sobrio vestido negro con mantilla española, como correspondía a la solemnidad del acto. Su cabello seguía teñido de platino, sus ojos ocultos tras gafas de sol a pesar de la hora crepuscular. Su rostro, aquel rostro que había besado miles de veces, permanecía tenso, vigilante. A pocos metros de ella, reconocí al hombre de la fotografía del Reina Sofía.
ahora identificado por la prensa como Antonio Vega, agregado cultural de la Embajada de Guatemala. Y junto a ellos, saludando efusivamente a los presentes, el ministro de Obras Públicas. Mi corazón latía desbocado mientras la procesión avanzaba lentamente por las calles engalanadas. El paso de palio de la Virgen resplandecía bajo las luces de las velas. El nuevo manto donado por la Fundación brillaba con hilos de oro auténtico. Silvia fotografiaba discretamente a los miembros de la tribuna, captando interacciones, conversaciones susurradas, intercambios de documentos. En un momento dado, Marta se inclinó hacia el agregado cultural y le susurró algo al oído. El hombre asintió con gesto grave y consultó su reloj. Al terminar el paso de la Virgen, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, el grupo de la tribuna se dividió. El ministro y varios funcionarios se dirigieron hacia la recepción oficial en el ayuntamiento. Marta, el agregado cultural y otros 4 hombres, 2 de ellos ahora vestidos con túnicas de penitentes que ocultaban sus rostros, tomaron una dirección distinta. Nos apresuramos a seguirlos manteniendo una distancia prudencial, serpenteando entre la multitud que se desvanecía por las callejuelas del casco antiguo. El grupo entró en un palacete del siglo XVIII reconvertido en hotel boutique cerca de la catedral. Desde la cafetería de enfrente, Silvia y yo montamos guardia durante horas. Cerca de la medianoche, cuando ya considerábamos buscar otra aproximación, un empleado del hotel salió a fumar a la puerta. Silvia, con su don para hacer hablar a la gente, lo abordó mostrando su credencial de periodista. Fingió estar preparando un reportaje sobre personalidades internacionales que visitaban Sevilla con motivo de la procesión. El joven, halagado por la atención de una periodista del País, reveló entre susurros que había una reunión privada en el salón principal. Había servido café y licores a un grupo que incluía a varios extranjeros y a una mujer rubia que parecía ser su intérprete. Había escuchado fragmentos de conversación sobre un traslado importante hacia Cádiz previsto para la madrugada. Las piezas encajaban con terrible precisión. Consultamos en Internet y descubrimos que el puerto de Cádiz tenía programado un simulacro de incendio y evacuación para esa misma madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana. La confusión sería la cobertura perfecta para sacar del país piezas de valor incalculable. Silvia contactó inmediatamente con su fuente en la Brigada de Patrimonio, pero la respuesta fue desalentadora. Sin pruebas concretas, sin una denuncia formal, sin autorización judicial, no podían intervenir en una operación que involucraba a un miembro del gobierno y a diplomáticos extranjeros. Estábamos solos. Improvisamos un plan desesperado durante la madrugada. Silvia utilizó sus contactos para conseguir 2 acreditaciones de prensa que nos permitirían acceder a zonas restringidas del puerto de Cádiz para cubrir el simulacro de incendio. Yo copié todo el contenido del USB en varios dispositivos, enviando copias encriptadas a distintos correos electrónicos y a la redacción de El País bajo contraseña. Si algo nos sucedía, al menos la verdad no moriría con nosotros. Llegamos a Cádiz con las primeras luces del alba. La ciudad portuaria despertaba lentamente mientras los pescadores preparaban sus embarcaciones y los estibadores comenzaban su jornada. El puerto era un hervidero de actividad controlada, con personal de seguridad revisando acreditaciones y coordinando los preparativos para el simulacro. Nuestros pases de prensa funcionaron sin problemas. Nos mezclamos con otros periodistas que cubrían el evento, mientras estudiábamos la disposición del puerto, identificando almacenes, accesos y rutas de evacuación. Según nuestras informaciones, el intercambio se realizaría en la zona de almacenes refrigerados, donde se conservaban productos perecederos antes de su embarque. Era un área relativamente aislada, con acceso restringido pero perfecta, para ocultar objetos valiosos entre cajas de marisco y frutas tropicales. Silvia se quedó con el grupo de periodistas para no levantar sospechas mientras yo me escabullía hacia la zona de almacenes. Me había proporcionado un chaleco reflectante como los que usaban los trabajadores portuarios y una carpeta con documentos oficiales que me daban apariencia de inspector.
Me oculté entre pilas de cajas de material religioso para la Semana Santa siguiente, palios desmontados, candelabros, incienso importado de Oriente Medio. El olor dulzón me recordaba a las procesiones de mi infancia en Valladolid, cuando mi abuelo me alzaba sobre sus hombros para ver pasar los pasos. La espera se hizo eterna, mientras observaba el movimiento de estibadores y vehículos de carga. El simulacro comenzaría en menos de una hora. La tensión me provocaba un nudo en el estómago, mientras repasaba mentalmente cada detalle de nuestro improvisado plan. Fue entonces cuando lo escuché. Un estibador cantaba en voz baja mientras apilaba cajas cerca de mi escondite. Era una saeta, un canto flamenco tradicional de Semana Santa. Pero no cualquier saeta. Era la melodía que yo había transcrito para violín en mi último concierto antes de la desaparición de Marta, una pieza basada en cantos tradicionales andaluces que había compuesto especialmente para ella. La coincidencia era imposible. Alguien me estaba enviando un mensaje. Siguiendo el sonido como si fuera un hilo invisible en la penumbra del almacén, me moví sigilosamente entre contenedores y cajas. Al girar tras un gran contenedor frigorífico, con la etiqueta frágil estampada en el lateral, la vi. Marta estaba sola, consultando nerviosamente su reloj, junto a la puerta entreabierta del contenedor. A través de la abertura pude vislumbrar varias cajas de madera cuidadosamente apiladas. Cada una llevaba símbolos religiosos, grabados y etiquetas de catalogación museística, retablos góticos, tallas románicas, custodias barrocas, tesoros nacionales, a punto de desaparecer para siempre en colecciones privadas extranjeras. El momento de actuar había llegado. Localicé el panel de control del sistema antiincendios cerca de mi posición. Silvia me había explicado cómo funcionaría el simulacro. Los sistemas estarían operativos, pero desconectados de la alarma central para evitar avisos a bomberos y autoridades durante las pruebas. Utilizando un destornillador, que había tomado prestado del material de mantenimiento, provoqué un cortocircuito en el sistema, rezando para que funcionara como esperábamos. El efecto fue inmediato y espectacular. Una espuma blanca y densa comenzó a brotar de los aspersores del techo, cubriendo rápidamente toda la zona en una niebla espesa y desorientadora. Las alarmas locales comenzaron a sonar mientras los trabajadores corrían en todas direcciones creyendo que el simulacro había comenzado antes de lo previsto. La confusión era total, exactamente lo que necesitábamos. Aprovechando el caos, me acerqué a Marta. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en 9 meses. Vi miedo en sus ojos, pero también reconocimiento. Un destello de la antigua complicidad que habíamos compartido iluminó momentáneamente su rostro tenso. Le lancé un chaleco reflectante similar al mío y grité por encima del ruido de las alarmas. «Ven conmigo ahora, es nuestra única oportunidad». La duda cruzó su rostro por un instante, pero algo en mi expresión debió convencerla. Asintió brevemente y se puso el chaleco. La tomé del brazo con firmeza y la guié entre la confusión, esquivando trabajadores desorientados y guardias de seguridad que intentaban establecer un perímetro. La espuma nos cubría hasta las rodillas, dificultando nuestros movimientos, pero también ocultándonos de miradas indiscretas. Nos dirigimos hacia el pequeño embarcadero turístico situado en el extremo sur del puerto. Silvia había contactado con un viejo amigo de su padre, capitán de un barco de paseos por la bahía, que a esa hora preparaba su embarcación para los primeros turistas del día. El hombre, un viejo lobo de mar con una deuda de honor hacia la familia Ortega, nos esperaba tal como habíamos acordado. No hizo preguntas cuando subimos apresuradamente a bordo, limitándose a poner en marcha los motores, mientras las primeras luces de las patrulleras de la Guardia Civil comenzaban a iluminar la zona de almacenes. El pequeño barco se deslizó silenciosamente por las aguas de la bahía, alejándose del puerto, mientras el caos se extendía tras nosotros. Las sirenas aullaban en la distancia y podíamos ver personal de seguridad corriendo por los muelles. Nadie prestó atención a una embarcación turística que iniciaba su rutina diaria. Cuando estuvimos a una distancia segura, Marta rompió por fin su silencio. Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla de verdad. «Debería
Odiarte por lo que acabas de hacer, pero no puedo. No sabes en lo que te has metido, Javier. No sabes lo que has hecho. Las lágrimas corrían por su rostro mientras comenzaba a contarme la verdad. Todo había empezado un año atrás, cuando traducía documentos aparentemente rutinarios para la Fundación Herencia Ibérica. Pequeñas inconsistencias en inventarios, fechas que no coincidían, descripciones que no correspondían a las piezas catalogadas. Su meticulosidad profesional la llevó a investigar más a fondo. Descubrió que varias piezas catalogadas como en restauración aparecían simultáneamente en exposiciones privadas en mansiones de Centroamérica y Oriente Medio. Durante meses reunió pruebas discretamente, fotografiando documentos, grabando conversaciones, creando copias de seguridad encriptadas. Contactó confidencialmente con un fiscal anticorrupción que había ganado notoriedad por casos contra el blanqueo de capitales. Una semana después, el fiscal apareció muerto en su apartamento. Suicidio por ingestión de barbitúricos, según la versión oficial. Marta supo entonces a qué se enfrentaba. Comenzaron las amenazas veladas, primero en forma de advertencias amistosas de sus superiores, luego de manera más directa. Le enviaban fotografías mías saliendo del Teatro Real, tomando café en nuestra terraza habitual, comprando en el Duin Sintoset supermercado. El mensaje era claro: si hablaba yo sería el siguiente. Aterrada contactó con el maestro Romero para entregarle una copia de seguridad y planeó su desaparición. El supuesto accidente en el metro de Sevilla había sido meticulosamente orquestado. Una amiga forense en prácticas había accedido a incluir su nombre en la lista de víctimas mortales, utilizando el cuerpo de una mujer no identificada de similar complexión. La confusión del momento, el caos del derrumbe, la presión sobre las autoridades para cerrar rápidamente el caso, todo había jugado a su favor. Para el mundo, María Teresa Velasco había muerto en aquel túnel. Con una nueva identidad proporcionada por contactos en el submundo de la falsificación documental, se había infiltrado de nuevo en la organización, haciéndose pasar por una traductora freelance especializada en arte sacro. Su pelo teñido, lentes de contacto de color diferente y un acento ligeramente modificado habían bastado para engañar a quienes no la conocían personalmente. Poco a poco, se había ganado de nuevo la confianza de la organización, ascendiendo en la jerarquía hasta convertirse en intérprete personal del agregado cultural guatemalteco. El verdadero cerebro de la operación había recopilado pruebas definitivas contra toda la red, documentado cada transacción ilegal, fotografiado cada pieza robada, grabado conversaciones incriminatorias. Estaba a punto de entregarlo todo a un contacto de confianza en la Interpol, cuando me vio aquella tarde en el Reina Sofía. El miedo a que la reconociera, a que pusiera en peligro toda la operación y sobre todo mi propia vida, la había paralizado momentáneamente. Luego había intentado alejarme del caso, haciendo que me vigilaran con las llamadas amenazantes, incluso con el sabotaje de mi Stradivarius. Todo había sido para protegerme, para mantenerme alejado hasta que pudiera desmantelar completamente la organización y volver a mi lado sin poner en peligro nuestras vidas. Y ahora yo lo había echado todo a perder con mi rescate impulsivo. La operación en Cádiz era la culminación de meses de trabajo, la entrega final que implicaría a todos los responsables, desde estibadores hasta ministros. Mi intervención había arruinado su infiltración y ahora ambos estábamos en peligro mortal. Mientras el barco se alejaba hacia la bahía de Cádiz, con el amanecer tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y rosas, intenté procesar toda aquella información. La rabia inicial por su engaño, por haberme dejado sufrir creyéndola muerta, se transformó gradualmente en admiración por su valentía, por su determinación para enfrentarse sola a una organización criminal con conexiones en las más altas esferas del poder. «No lo has echado todo a perder», le dije mientras tomaba sus manos entre las mías. «Tenemos las pruebas, tenemos tu testimonio y tenemos a Silvia». Le expliqué cómo mi prima, con sus contactos en el país, podía garantizar que la historia saliera a la luz de forma que nadie pudiera silenciarla,
cómo habíamos enviado copias de seguridad a múltiples destinatarios, cómo el capitán del barco nos llevaría a un pequeño puerto pesquero, donde Silvia nos esperaría con un coche para llevarnos a un lugar seguro hasta que todo estallara. Marta me miró largamente, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Finalmente asintió con una leve sonrisa, la primera que le veía desde que la había recuperado de entre los muertos. Apoyó su cabeza en mi hombro mientras observábamos cómo Cádiz se empequeñecía en la distancia, sus cúpulas doradas brillando bajo el sol naciente. Por primera vez en 9 meses, sentí que podía respirar plenamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino frenético. Nos ocultamos en una pequeña casa rural en la Sierra de Huelva, propiedad de un tío de Silvia, que nunca hacía preguntas. Desde allí, coordinamos la entrega de toda la información a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y a un equipo de investigación de El País. La historia estalló como una bomba en los medios nacionales e internacionales. Trama de tráfico de arte sacro implica a altos cargos del gobierno, titulaba en portada el periódico de Silvia, con documentos, fotografías y testimonios imposibles de ignorar o desmentir. El ministro de Obras Públicas fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera hacia Portugal con 2 maletines llenos de dinero y documentación clasificada. El agregado cultural guatemalteco solicitó asilo político en su embajada, pero la presión internacional forzó a su gobierno a entregarlo a las autoridades españolas. La Fundación Herencia Ibérica quedó intervenida judicialmente, sus cuentas bloqueadas, sus sedes precintadas. Uno a uno, los miembros de la red fueron cayendo. Directores de museos provinciales, restauradores, empresarios del transporte, funcionarios corruptos, coleccionistas sin escrúpulos. La trama era extensa, y sus ramificaciones llegaban a varios países de Europa y América Latina. El escándalo llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde se constituyó una comisión de investigación. Marta testificó durante horas, protegida por fuertes medidas de seguridad, detallando cada aspecto de la operación criminal. Su testimonio, sereno y preciso, apoyado por la documentación recopilada durante meses, fue demoledor para los implicados. La imagen del ministro esposado ocupó las portadas de periódicos de todo el mundo. Los mercados del arte entraron en crisis ante la revelación de cuántas piezas supuestamente auténticas en museos y colecciones privadas eran en realidad falsificaciones magistrales. Las piezas recuperadas en el puerto de Cádiz, valoradas en más de 40 millones de euros, comenzaron un lento proceso de retorno a sus lugares de origen. Retablos góticos, tallas románicas, custodias barrocas, pinturas renacentistas. Cada devolución se convertía en una fiesta local. Pequeñas aldeas, iglesias rurales, conventos de clausura. Comunidades enteras celebraban la recuperación de su patrimonio, de su identidad, de su memoria colectiva plasmada en arte sacro. Marta y yo asistimos a varias de estas ceremonias, emocionados al ver la alegría genuina en los rostros de ancianos que volvían a contemplar las imágenes de su infancia. 3 meses después de aquel amanecer en la bahía de Cádiz, regresé a los escenarios. El Teatro Real había programado un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a mejorar la seguridad en pequeños museos e iglesias rurales. El maestro Romero me había reservado el puesto de primer violín, respetando mi ausencia durante todo el proceso judicial. En mi camerino, afinaba cuidadosamente mi nuevo instrumento, un Guarneri del Jesús donado anónimamente por un patrón de las artes conmovido por nuestra historia. Marta me esperaba entre bastidores, radiante con su cabello nuevamente castaño y un vestido azul que resaltaba el brillo recuperado de sus ojos. Había aceptado un puesto como asesora en la recién creada Unidad Especial de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Su experiencia resultaría invaluable para prevenir futuros expolios. Mientras ajustaba las clavijas del violín, sentí una profunda serenidad invadiéndome. Comprendí la lección que la vida nos había enseñado a través de aquella odisea. Solo enfrentando la corrupción con música auténtica, con una sinfonía de coraje, verdad y amor, podemos restaurar nuestro patrimonio a la memoria colectiva.
El arte, como el amor verdadero, siempre encuentra su camino de regreso a casa, por muy oscuro que sea el túnel que deba atravesar. Aquella noche interpreté como nunca antes lo había hecho, cada nota cargada de emoción, cada acorde una celebración de la verdad y la justicia. Mientras el público aplaudía puesto en pie, con Marta sonriendo entre lágrimas en primera fila, supe que nuestra historia no era solo nuestra, que era la historia de todos aquellos que se atreven a enfrentar el poder, a defender lo que es justo aunque parezca imposible, a luchar por preservar la belleza y la verdad en un mundo que a menudo las desprecia. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado luchando solo contra algo que parecía demasiado grande y poderoso para ser derrotado?